El día de ayer hicimos una larga, pero muy fructífera y muy entretenida conversación con Daniel Guillén, también conocido como Manuel de Barcelona. Manuel de Barcelona era un personaje de la serie Fawlty Towers de John Cleese, uno de los de Monty Python, el más alto de los de Monty Python, y uno que por ahí anda, bueno, por ahí anda todavía todos menos dos. El protagonista de La vida de Brian, que ese se las arregló para matarse él solo por sus adicciones al alcohol, y Terry Jones, que pues murió hace poco tiempo y olvidando que había dirigido una de las mejores películas de comedia de la historia de la humanidad, que es precisamente La vida de Brian, que la dirigió Terry Jones, el que hacía también en La vida de Brian el papel de la mamá, y bueno, uno de los 5 fundamentales de la trupe de Monty Python. Y John Cleese luego hizo Fawlty Towers y tenía allí un camarero español que cuando lo tradujeron aquí a España pues era mexicano, ¿no? Pero que era Manuel y que era uno de los personajes más divertidos, por cierto, de la serie, del pequeño hotelito que tenía el señor Fawlty, John Cleese y su esposa. Y entonces ese nombre lo ha asumido Daniel Guillén para hablar de humor. Y entonces yo, como soy fan de sus líneas, de sus hilos de Twitter, y le he comentado cosas como, oye, me falta que hablemos de tal, no has hablado de tal comediante que a mí me parece importante, no has hablado de tal película, y a veces hasta me hace caso, creo que me hace caso, igual lo tenía ya preparado, no me dice nada. Entonces pues lo invitamos a hablar, estuvimos una hora conversando, y creo que fue muy divertido. No tiene miles de visualizaciones, es lo que pasa a veces, pero tiene la enormísima ventaja de que es algo que creo que es importante. Y como siempre, aquí se hace lo que yo creo que es importante, no lo que yo creo que va a ganar muchas visualizaciones, muchos clics, muchos seguidores, muchas suscripciones. Así funciona. Y a mucha gente le parece muy raro que funcione así esto, porque tienen ideas preconcebidas incorrectas.